Querido Ildefonso Guajardo, ¿cómo te ha ido? Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo has estado? Aquí en Palm Beach, en el segundo lugar donde se toman las decisiones más importantes en estos días. Oye, el otro día yo citaba en un artículo lo que dijiste, no podemos alegrarnos porque a nosotros nos tiraron los dientes y a los de junto les cortaron la oreja, ¿no? O sea, es que pues, si vas a estar contento porque el daño fue menor, pues está cabrón. Sí. No, y ni tan menor porque sí está o sea, como están las cosas, Sí. desbarata la columna central del sector automotriz. Oye, a ver, Ildefonso, primero, déjame preguntar dos cosas ahí para que inicie la conversación. Uno, ¿la libramos o no? Y dos, ¿qué piensas de los 18 puntos para reforzar el Plan México? Que fue todo, no se dijo nada más, por cierto, ¿eh? Por cierto, también en medio de un ambiente con tintes festivo que me preocupó muchísimo. Bueno, mira, la pregunta es, ¿la libramos? Sí. Yo creo que no solo México, el mundo está frente a una disrupción absoluta en la manera como hemos desarrollado el comercio y el crecimiento global a partir de la posguerra. Ese es un problema que, como has estado viendo, las bolsas del mundo lo están reflejando, una caída pues, que teníamos rato de no ver, ¿no? Acumulada. Y eso pues es escalofriante porque si el mundo deja de crecer, pues es un efecto de contagio global, ¿no? Sí. Pero específicamente en México, o sea, sin duda, tú puedes decir, gracias al instrumento que nos ha tomado más de 25 años de esfuerzo preservar y nos tocó la renegociación hacia el TEMEC, pues sí, tenemos ese instrumento, pero la visión de Donald Trump es muy distinta a la visión con la que se creó el instrumento. O sea, el instrumento se creó no solo para construir una zona de libre comercio, sino para hacer de América del Norte una potencia en sus capacidades productivas a través de complementar las economías y crecer conjuntamente de manera muy eficiente compitiendo con el mundo. Para Donald Trump eso no es la visión. Para él esto es un juego de suma cero, donde para él ganar México tiene que perder. O sea, él ve esto como decir, yo me traigo las plantas automotrices y se las quito a Canadá y a México. Pues ese no es el juego es hacer el pastel más grande, sí, hacer la industria automotriz de América del Norte más eficiente y a partir de un pastel más grande nos toca más a todos, ¿no? El romper con esa visión es un daño pues irreparable. Porque fue la visión con la cual se construyó la industria automotriz mexicana y es la joya de la corona del sector exportador manufacturero. Entonces, si no estamos conscientes que vamos a enfrentar un problema serio, pues estamos al no ver las cosas, ¿no? O sea, estamos frente a una posición donde si en mayo, además de ponerle 25% al valor de los autos no hechos en Estados Unidos que van de México, también le vamos a poner un arancel a las autopartes en el contenido no americano, pues vamos a estar en un problema de cierre de plantas y de cambio de líneas de producción para poder evitar claramente el golpe asestado. ¿En qué sentido esto al mismo tiempo también nos obliga a preservar el instrumento? Uh-huh. Yo sí creo que va a haber vida después de Trump, ¿sí? Y a la velocidad que va, creo que rápido se va a topar con pared. Y eso nos permite retomar ese instrumento y volverlo a diseñar a su visión original. Pero eso no nos exenta que tenemos que estar preparados a aguantar el sufrimiento que él nos está imponiendo en lo que termina su administración. Entonces, en resumen, hay que prepararnos para un sufrimiento serio, pero hay que tener la resiliencia para aguantar este bombardeo y poder rescatar a partir de que termine el año 28, que sería su último año en la Casa Blanca. Los 18 puntos de reforzamiento del Plan México, Ildefonso. Perdón, no escucho, perdón. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí te escucho, ahí te escucho, sí. Los 18 puntos del reforzamiento del Plan México, ¿qué impresión te causan? ¿Qué ves? ¿Qué puede ayudar? Porque también algunos de ellos los veremos hasta el 2030 y para muchos de ellos se necesita dinero y la caja no tiene dinero. Mira, el tema, digamos, es una lista muy amplia, con objetivos muy, muy diversos, pero ahí lo que yo siento que nos faltó fue la línea rectora
de algo que es lo más importante para protegernos en este momento. Y es la alineación de la política pública para acelerar el recuperar competitividad en las empresas, sí, en el sector económico. Y ahí me refiero a decir, te doy un ejemplo, decimos, vamos a recuperar la industria textil y del calzado, sí, pero ¿quién va a parar la corrupción en las aduanas para que no te haga prácticamente inútil la política comercial de impedir importaciones chinas? Tú las impides en el papel, como lo hizo la Secretaría de Economía con aranceles, pero por las fronteras con corrupción entra todo lo que quieren. Otro tema, ¿dónde está el compromiso para mejorar y disminuir los costos de seguridad de las empresas a través de controlar las carreteras que hoy básicamente son un peligro y es tierra de nadie en ciertas regiones del país? ¿Dónde está el compromiso para poder invertir en la infraestructura necesaria para la logística de movimiento de mercancías para exportación? Hay un tema de puertos, sin duda, hay un tema de aeropuertos, pero se necesita hacer mucho en modernización de cruces fronterizos, de agilización de trámites. Entonces, falta una línea central claramente definida con una urgencia inmediata de mejorar competitividad país para que ahí nos ahorremos el costo de los aranceles. Sí. A ver, la otra cuestión es, junto con esta vía de los aranceles hay otra vía que pasa por fentanilo, seguridad, envío de narcotraficantes y hasta se habla de narcopolíticos a Estados Unidos. Esas dos cosas, Ildefonso, ¿cómo se pueden combinar como parte de una estrategia? Porque además, para que esto suceda, va a pasar mucho tiempo y el 25% se mantendrá y no bajará al 12%, pues en un buen tiempo, ¿no? No, pero además, el que baje al 12% me parece ridículo. Sí. Cuando países como Brasil, que son muchísimo más proteccionistas que en México, de arranque tienen garantizado un 10. Sí. O sea, ¿desde cuándo acá resulta que van a darle un mejor trato en lo que no cumple con el tratado a los brasileños en lugar de dárselo a los mexicanos? Entonces, en ese sentido, sí hay cosas que no tienen mucha lógica, ¿no? Pero lo que sí es cierto en lo que tú dices, el intercambio sobre temas no comerciales, por esa ley que sacaron de la manga de emergencia de crimen organizado, inmigración, pues sí es cierto, o sea, es una agenda que nunca se debió cruzar y que ya está cruzada y que al mismo tiempo son elementos fundamentales para que Estados Unidos quiera una mejor agenda con México, y eso debe ser suficiente para que seamos tratados como socios comerciales que somos y no estar en la picota de la amenaza en forma permanente, que lo que está haciendo es dejarnos en la amenaza al no bajar esos aranceles y el decir que dependerá de que cumplamos con sus expectativas en materia de reducción de tráfico fentanilo. Sí. Pero también al mismo tiempo, su objetivo no necesariamente es lo único que México como país tiene que hacer. Tú puedes, como se ha logrado muy eficientemente por Harfuch, borrar los laboratorios y combatir el tráfico de fentanilo, pero si no desmantelas el crimen organizado, simplemente de delitos como la extorsión, como el secuestro, sí, como el cobro de piso, que claramente van a infringir más daño en los mexicanos. Oye, para cerrar, te pregunto, Canadá y México han actuado de manera diferente, pero a los dos, al final, han acabado por vivir la afectación de la política de Trump igual. ¿Qué piensas en este sentido? ¿Deberíamos de pensar entiendo que la presidenta no quiere ojo por ojo, diente por diente, diría Gandhi, nos quedamos todos ciegos, pero te pregunto, ¿valdrá la pena continuar en esta línea? ¿Tendremos que ser un poco más agresivos? ¿Qué alcanzas a apreciar, Ildefonso? Yo respeto y creo que es inteligente el no engancharte en la confrontación. Eso no funciona con Donald Trump, pero eso no quiere decir que lo cortés te quite lo valiente. Sale. O sea, ¿por qué? Porque aquí lo que está en el fondo es cómo preservar un instrumento que ha sido estratégico para el desarrollo de México. Y si Trump lo está violando a contentillo, el que nosotros no lo llevemos a una controversia dentro del tratado, el que no respondamos el daño arancelario por violaciones al tratado con una respuesta también arancelaria estratégica, lamentablemente lo que hace es que los agentes pierden la credibilidad en el instrumento. Sí. Entonces,
si Trump al inicio de la negociación, la primera que me tocó a mí, quería una muerte súbita cada 5 años y lo quitamos eso de la mesa y pusimos un horizonte de revisión cada 6, pero con planeación de 16, pues lamentablemente esa planeación de 16 ya no tiene, ya no vale, porque Trump está cambiando lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y si México no le pone una raya roja para no debilitar el instrumento, entonces los agentes económicos lo que concluyen es ni Estados Unidos ni México están de alguna manera haciendo lo necesario para preservar la palabra escrita en el compromiso del tratado. Entonces estaríamos perdiendo lo más importante. Recordemos que el tratado no solo es para exportar bienes e importar bienes a cero arancel, sino también para generar las condiciones de confianza a los inversionistas. A ver, termino preguntándote, ¿estamos en el preámbulo de un nuevo orden económico comercial? ¿Estamos ya en el nuevo orden económico comercial con las políticas de Trump? Mira, como Trump es un pragmático y es un animal político con mucho olfato, si las cosas siguen como empezaron con su anuncio y se le empieza a reventar en la cara las consecuencias, yo no dudaría que le bajara de tono a sus cosas. Ya los chinos le contestaron, claro, presume que ya están en fila los líderes mundiales queriendo negociar con él reducción de tarifas. Yo esperaría que eventualmente muevan muy rápido este elemento y que al menos no generen el desastre que si dejan las cosas como están generarían. Sí. Entonces, sí estamos en el inicio del diseño de una política comercial radicalmente distinta a la que ha tenido Estados Unidos desde la posguerra, pero yo te diría que no es de larga durabilidad. Ildefonso Guajardo, gracias, que te vaya bien en Palm Springs. Muy buenos días, tardes. Gracias, hasta luego.